Bueno, cordial saludo para todos. Nosotros somos del grupo de Historia Crítica. Primero, pues cada uno nos presentamos, por favor. Mi nombre es Margot Joana López. Mi nombre es Paula Carreño y de igual forma hago parte del programa de psicología. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Alexander Quiñones. Y mi nombre es Ana Milena Moliano, quien será la moderadora del día de hoy. Entonces, vamos a estar compartiendo nuestras apreciaciones con respecto a las tres preguntas que nos hacen en la actividad. Dice la primera. ¿Cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de Colombia? ¿Quién quiere comenzar, compañeros? ¿Qué puedo comenzar? Dale, Marga. Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que la psicología juega un rol muy importante y puede aportar demasiadas herramientas en el día a día, llevando a cabo ya sea ¿cómo decirlo? Como una orientación tanto individual como colectiva. Es decir, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, cambiar ese discurso de odio que tanto se ha arraigado en Colombia y aunque a nosotros nos parezcan situaciones en las que tengamos que actuar como con odio, con rabia, pensar dos veces y dar un ejemplo tanto pues para nosotros mismos como para la sociedad y cambiar esa, esa manera de actuar tan violenta que hemos desarrollado por tantos años debido al conflicto pues armado y pues otras situaciones respecto a la violencia en Colombia. Súper, gracias. ¿Quién continúa? Si quieres yo. Dale. Sin embargo, yo respecto a la primera pregunta puse cuatro palabras claves que eran amor, apoyo emocional, comprensión y sinceridad. Respecto a amor, creo que es muy similar a lo que decía mi compañera, cambiar un poco el discurso de odio, sino que apoyarnos más como sociedad respecto a cualquier situación que se venga o que tengamos. Respecto a apoyo emocional, no solamente como terapeutas, sino como sociedad, familia, amigo, compañero, tener ese apoyo respecto a cualquier persona que lo llegue a necesitar, independientemente de la situación que se llegue a presentar, porque normalmente como sociedad estamos catalogando personas malas o buenas sin saber de pronto la situación que se esté presentando para la consecuencia o para la acción que se esté llevando. Respecto a la comprensión, es muy similar a lo que pues te comentaba del tema del amor, porque como terapeutas tenemos que entender también muy bien la posición de la persona para nosotros poder llevar cierta campaña o cierta influencia de poder ayudar. Y finalmente la sinceridad, que es cierto que es lo más importante, porque tenemos que poner a cada persona en una realidad para poder aceptar las cosas que están sucediendo y ahí sí buscar una solución o una terapia respecto a la situación que se esté pasando. Súper. Fabián, ¿qué tienes que decir? Ok, buenas tardes. Comparto, moderadora, los principios y los puntos de vista de mi compañera Margot y Paula. Sin embargo, voy a leerles la respuesta que enfaticé desde mi punto de vista y les comparto también una inferencia personal. Dice que dentro del campo profesional como psicólogos podríamos contribuir mediante una construcción de esa memoria colectiva con el fin primordial de apoyar en la reparación emocional de los intervinientes y participantes del conflicto armado en nuestro país. Dentro del contexto analizado del video, puedo inferir que las víctimas del conflicto es muy importante que deben de ser escuchadas para así poder entender y comprender el sentido de las cuales han sido partícipes y víctimas del mismo. Ahora bien, la empatía es parte principal y primordial porque muchas veces no son tenidos en cuenta dentro de las herramientas de reparación y a su vez de no reparación. Por ende, es importante alcanzar una entidad colectiva e individual siendo reconocidos con el fin de minimizar ese odio, ese pudor y ese resentimiento social que muchas veces genera la misma sociedad. Es así que, como profesional en psicología, podríamos generar esa empatía y maximizar una conciencia ante la sociedad que muchas veces estigmatiza a las personas que han sido vinculadas de alguna u otra manera al conflicto. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, les comparto que estoy vinculado a la unidad de víctimas. Soy víctima del conflicto del departamento de Nariño. Y muchas veces estos programas que promocionan, que muestran, quedan en programas. Es decir, tú pasas a ser una base de datos del gobierno nacional, donde haces parte del conflicto. Muchas veces no tienes esa compañía o muchas veces desconoces de ese tipo de campañas que manejan para tú, digamos que
tratar de, de no recordar y no mantener esa memoria histórica frente a lo que te pasó, ¿sí? Entonces considero que nosotros, dentro de nuestro campo y rol profesional, podríamos generar ese despliegue profesional. Y yo quisiera dejar esa palabra, la empatía. La empatía es algo que creo que podría generar un cambio radical dentro de nuestra sociedad y nosotros contribuir a la construcción en nuestro país frente a esa memoria histórica que todo mundo habla, pero pues pocos eh, se personalizan de ese cambio objetivo y radical. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Y bueno, yo quiero adicional a todo lo que ustedes han mencionado, algo que en el video mencionaba la doctora Gloria, y es como ese proceso ella da como una especie de proceso donde habla de escuchar para así comprender, comprender para poder reconocer y reconocer para no repetir, ¿sí? De esta manera, por lo menos escuchando a un compañero como Fabián que viene de un proceso similar, cuando escuchamos una víctima, ellas son validadas y además resignificadas. Y eso facilita la construcción de la identidad nuestra colectiva, siendo más resilientes y menos fragmentadas por el dolor, porque independientemente de que seamos parte o no, o que hayamos sido víctimas directas, igual somos parte de esa colectiva. La psicología, como bien mencionaba Fabián, nos puede ayudar a promover esa empatía social, ¿sí? Donde además de desmitificar, como también lo mencionaba el doctor allí en el video, con respecto a que hay muchos discursos, principalmente dados por los medios de comunicación, por las redes sociales, que lo que han hecho es perpetuar la violencia o la exclusión. Y la idea es que a través de nosotros como psicólogos es poder dar esa resignificación y cortar con todo esto y poder generar una nueva conciencia en nuestra sociedad. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Como los psicólogos y psicólogas pueden cambiar la realidad de este país, ¿ustedes qué creen? ¿Quién quiere Comenzar. Puedo comenzar yo. Dale, Marca. Bueno, desde mi punto de vista, em, yo siento que hay bastantes herramientas que se pueden implementar trabajando con comunidades que han sido vulnerables y que han pues tenido que vivir el conflicto armado de una manera muy directa. Em, Más allá de diseñar programas que puedan servirles a ellos para sanar sus traumas y pues heridas colectivas, es hacerles entender y hacerles creer que sí es algo importante que los va a ayudar a creer nuevamente en la paz y en la sociedad. Porque en situaciones tan complejas como el conflicto armado, muchas personas sienten que no pueden confiar o que el dolor siempre ha estado en sus vidas y siempre va a estar en sus vidas. Entonces, como una herramienta importante es la confianza que nosotros podemos crear en ellos y las herramientas que les podemos brindar para que puedan confiar nuevamente pues en un futuro y en una actualidad que puede llevarlos como a progresar y a sentir que hacen parte de una comunidad ya más sana y que tiene mucho futuro y muchas cosas que darle al país. Bueno, yo de igual forma, pues nuevamente puse, en este caso fueron tres. La primera era campañas de salud mental, pero siento que ampliarlas un poquito más, digamos que referente a lo que decía mi compañero, no campañas solamente sistematizadas, porque siento que eso respecto a los programas lo han realizado mucho, que es cumplir un proceso de psicología de 1, 2, 3 meses y sistematizarlo con, digamos, inicio, mitad y final, y ya digamos que cada persona que hace parte o que hacía parte del conflicto armado, que salió de eso, cumplió un ciclo sin realmente mirar si la persona ya sanó su proceso, si la persona realmente ya está bien, y no digamos que de cierta forma preocuparse únicamente también por el estado financiero o por las ayudas económicas que se les brindan. Siento que eso es lo primero que han hecho, preocuparse solamente por que tengan su casa, que tengan, no sé, un alimento, que tengan un trabajo, pero realmente siento que eso no es lo que completa todo el proceso. La siguiente es mayor intervención en contextos vulnerables. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas que hacen parte del conflicto armado como víctimas y victimarios necesitan apoyo. Digamos que eso también va ligado como a la tercera que yo puse, que era mejorar la educación en el país. Un niño con una buena educación crece sanamente, ayuda con el futuro de la sociedad. Si de pronto, no sé, una persona del conflicto armado no se le brinda la terapia suficiente,
Un niño de chiquito ve todo el proceso que está llevando, ve cómo se tiene que desplazar también de ciudad o de donde está viviendo, va a crecer con ese odio y va a crecer con ese resentimiento, que lo único que va a hacer es influir a que la realidad siga siendo así, de que sigan existiendo personas que quieran, no sé, matar o asesinar porque crecen con ese odio. Súper, Paula. Fabián, ¿qué tienes por decir? No, pues partiendo de la propuesta de la pregunta de cómo los psicólogos pueden cambiar la realidad, o sea, confirmo y afirmo de que efectivamente se puede. Dentro de un rol profesional, comparto mucho lo que la compañera Paula y la compañera Margot dicen, ese tipo de modificaciones o de acompañamiento, tanto en la educación, como no solo en eso financiero, sino también en la parte emocional es muy importante. Ahora, quisiera aportar algo más y es lo cultural, ¿sí? Muchas veces, tanto las víctimas como los victimarios son parte del conflicto simplemente por el territorio, por la cultura del territorio, ¿sí? Entonces nosotros como psicólogos podemos llegar a intervenir allá en in situ ese tipo de realidades que aunque muchas veces a los medios son visibles, créeme que hay muchas realidades que son invisibles en nuestro país, son demasiadas. Entonces creería que lo cultural es un foco muy importante que nosotros como psicólogos también tendríamos que entrar a, es más que a conocer, es acompañar, a intervenir, porque hay territorios donde simplemente por el hecho de haber nacido ahí, la violencia ya hace parte de tu cultura, ya hace parte de esos principios y valores. Entonces considero que sería un aspecto importante. Un acompañamiento es vital, el acompañamiento es muy importante, no es algo temporal, ¿sí? Debe ser un acompañamiento tangible, medible, que tú como psicólogo veas ese cambio, veas que esa persona sí ha tenido una llamada resocialización, una reintegración a esa vida social, a esa interrelación personal y sobre todo familiar, donde tú sientas esa seguridad, no solo ante los demás, sino ante ti mismo, de poder sentirte que tienes un valor como persona ante nuestro entorno, tanto en el foco familiar, personal y laboral. Considero que ese es mi punto de vista, moderadora Ana, y termino ahí. Súper. Y lo que yo tengo que sumar a todo lo que ustedes han dicho, definitivamente el acompañamiento a las víctimas es súper importante. El tema del apoyo emocional y brindar esas herramientas que ayuden a superar estos eventos. También desde la parte, como lo decía Paula, de educación, pero de esa educación donde también disminuimos el impacto transgeneracional y esa desesperanza que nos atrapó colectivamente. ¿Sí? Y en cuanto a esa transformación cultural, también pienso que es importante que nosotros como psicólogos, de buena manera, claro está, cuestionar esas narrativas que justifican la violencia y promover esos valores de reconciliación y respeto, que pienso que ya no justifiquemos la violencia, sino que al contrario promovamos esos valores de reconciliación y respeto, como sé que ha venido sucediendo en algunas regiones donde han sido víctimas de toda esta situación de violencia, pero como a través de la cultura inclusive han podido cambiar y promover estos valores. Bueno, y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que nosotros como psicólogos o psicólogas abordemos una realidad social? Bueno, hay una parte muy importante de la conferencia que es la comprensión del contexto histórico y cultural. El, se me olvidó. Bueno, el profe que estaba ahí hablando en la conferencia, él mencionaba que la época en la que comenzó la violencia en Colombia, las primeras mujeres que se egresaron de psicología de la Universidad Nacional, él tuvo una charla con ellas con respecto a ellas cómo abordaban el tema en el que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, si no estoy mal. Pues con sus estudiantes, ella pues cómo abordaban este tema pues desde un enfoque psicosocial y ellas decían que no se hablaba al respecto. Es importante reconocer y por más doloroso que sea, reconocer estos conflictos porque de esa manera vamos a encontrar las formas adecuadas para poder sanarnos colectivamente y poder asistir de la manera más adecuada a las personas que tuvieron que vivirlo directamente. Súper, Margot, es el doctor Arango. Gracias. Dale, Eh, Paula. Bueno, yo creo, y yo puse que una, que creo que se habló en toda la videoconferencia, que fue la escucha activa. Ella explicaba muchísimo
sobre cómo esto podía llevar a una solución realmente efectiva o a un proceso, digamos, efectivo respecto pues a la terapia de cada persona, que era que creo lo que explicaban ahorita, escuchar para poder comprender, y era lo que ella explicaba durante toda la conferencia. De cierta forma, no solamente, y era lo que yo decía anteriormente, llevar ciertos esquemas de solución o digamos ciertas prácticas, sino ponernos a escuchar la situación de la persona y respecto a eso buscar una solución, no solo respecto a esquemas o a papeleos, sino más desde el amor. La otra, pues también yo puse de víctimas y victimarios, que fue lo que dije anteriormente, que abordar las situaciones también desde las personas que se catalogan como malas y no tal vez por eso nosotros ligarnos a no realizar ciertas labores que conlleva la carrera. Y finalmente, pues el contexto que también pues va ligado a todo lo que yo dije anteriormente y un poco más pues de lo que dijo Margot. Listo, Fabián. Ok, súper. Paula, Margot, creo que han sido demasiadamente claras. Sin embargo, pues me gustaría compartir también. Hay algo que a mí siempre me ha parecido interesante y es que es un dicho que suena mucho y es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? O sea, es bueno conocer y es muy importante nosotros también como psicólogos conocer esa historia, conocer esos nacimientos de la violencia en nuestro país para así mismo empezar a entender emociones. La escucha es importante, escuchar no solo a la víctima, porque muchas veces la victimización en nuestro país es algo que está arraigado naturalmente, pero las personas victimarias o llamadas malas también tienen una historia, tienen algo que hizo que llegaran a ser victimarios más no víctimas. Sin embargo, el doctor Arango, dentro del discurso del video, habla algo muy importante que me atrajo y es unir, unir fuerzas, digámoslo así, unir especialidades, unir ese, eh, digamos que ese aparato, no solo judicial, sino gubernamental y todo, para poder construir y apoyar en el mejoramiento e impactar vidas. Es que lo importante de nosotros como psicólogos es poder generar esos cambios, cambios que muchas veces creemos que no pueden lograrse, no se pueden llegar a evidenciar, pero que digamos que con este tipo de aspectos y con esta unión de esa maquinaria, de la escucha, de reconocer emociones, de conocer esa comprensión internacional de todo lo que pasa en el contexto, podríamos generar cambios y tal vez cambios tangibles que serán visibles durante el tiempo. Ese del Bogotazo, del Jorge Eliezer Gaitán, es algo que yo creo que dentro de lo que hemos todos estudiado es algo que ha arraigado, es el nacimiento de muchos movimientos, muchas fuerzas y sobre todo de violencias que actualmente todavía siguen con esas ideologías que siguen generando violencia en el territorio, donde seguimos divididos y es donde nosotros como psicólogos tenemos que entrar a generar cambios, cambios tangibles y sobre todo reconocer para sí mismo no volver a repetir. Gracias. Súper todos sus aportes. Y adicional a eso, hay una frase con la que inicia esta conferencia, dice, y también lo dice la Comisión de la Verdad, y es, hay futuro si hay verdad, ¿sí? Y algo que me llamó poderosamente la atención fue eso, ¿no? Y es que nosotros como psicólogos podemos ayudar y fomentar el que podamos, primero, pues como entender todo ese contexto de la comisión, a mí me pareció súper interesante poder escuchar esas cifras, todos los retos que asumieron los psicólogos que estuvieron allí sentados haciendo esta escucha, y cómo fueron inclusive teniendo que ser entrenados en cómo hacer una entrevista y demás, y cómo asumieron ese rol. Me parece importante que nosotros también podamos conocerlo para construir en el futuro, tal vez, y ser parte de este tipo de comisiones, porque esto no para acá, eso es algo que debe continuar. También es importante que podamos construir esa memoria histórica a través de esos espacios donde podamos escuchar a las víctimas, no con el ánimo, como decía Fabián, de revictimizarlos, sino de poder entender qué fue lo que sucedió. Y como decía también el doctor Arango, hay mucha información en libros que sería muy bueno que en diferentes cátedras, sobre todo de psicología, donde podamos leerlos y adentrarnos en cómo el enfoque psicosocial ayuda dentro de esa construcción de memoria histórica y cómo eso podría impactar no solamente la generación de nosotros, sino la generación que sigue. Y me gustó mucho lo que mencionaba Fabián con respecto al unir diferentes especialidades. Me gustaba mucho cómo el doctor Arango decía que no se trataba de que si yo soy psicólogo social o si yo soy psicólogo clínico, y entonces cada uno está en su búsqueda de que yo tengo la verdad absoluta,
sino que entre todos unir fuerzas para ayudar a restaurar lo que pasó de nuestro país, lo que está aconteciendo actualmente y cómo podemos progresar hacia el futuro. Entonces, esos son mis aportes, compañeros. No sé, cada uno si quiere, lo que podemos hacer es en este momento cerrar con cada uno una conclusión de lo que nos hemos escuchado, que sé que hemos tenido esa escucha activa, como lo aprendimos, eh, y cuáles son sus conclusiones personales con respecto a esto que hemos compartido hoy. Entonces, si quieres comenzar, Margot, ¿cuál es tu conclusión de esto? Bueno, mi conclusión es que nosotros como psicólogos en verdad tenemos un papel muy importante en la sociedad. Hay muchas personas que no tienen en cuenta o que sobreestiman el poder de la salud mental y de lo que se puede sanar a partir de, pues, de una buena terapia. Em, no hay como que tampoco subestimar el hecho de que si yo me sano, pues solo yo me sano y no nada más pasa a mi alrededor. El hecho de trabajar con una sola persona es el resultado de que algo más va a pasar colectivamente. Si una persona empieza a estar bien, va a empezar a tener buenos actos con respecto a la sociedad y así uno por uno va a terminar pues sanando colectivamente. Super, Margot. Paula. Bueno, mi conclusión ya va respecto a lo que dijeron todos realmente y es lo más principal, dejar el tabú de ir a terapia porque siento que eso todavía puede existir o muchas veces lo catalogan como que la persona está loca, que la persona necesita ayuda. Hay muchas personas que viven su vida con normalidad y aún así tienen que ir a terapia aunque ellos crean que no hay nada mal, porque ese es el primer problema. Hay personas que creen que no tienen ningún inconveniente, que no tienen por qué ir a terapia y ese es el problema, que ellos realmente creen que no tienen nada de qué hablar, no tienen nada que sanar y cada persona, yo creo que a lo largo de toda la vida tiene que ir a terapia, no solamente por procesos, por sesiones, sino que realmente en cada año, así sea una, dos veces, tres veces al año, poder ir a sanar o a desahogarse con alguien, porque a veces de pronto, no sé, el amigo, el compañero, el profesor no tiene la verdad sobre nuestros problemas, sino hay que analizar cada cosa más a fondo. Adicional a eso, pues también en cada terapia que nosotros podamos llegar a tener con nuestros pacientes, no estudiar solamente la persona, sino el contexto. Si es posible también tener terapia con la familia, con los amigos, con la persona, porque ellos pueden estar con nosotros uno, dos, tres horas, pero el resto del día lo pueden pasar con la familia, con el trabajo, con el contexto que estén viviendo. Super, Paula. Fabián. Ok, moderadora Ana. Pues mira, Margot y Paula, pues, creo que todos aquí hemos construido y esa escucha activa nos ha servido mucho. Una conclusión que podría sacar frente a nuestro foro colaborativo dentro del contexto académico, dentro de nuestro rol como psicólogos, y lo sigo centrando en la escucha. Considero que eh, una cualidad es poder escuchar para así poder buscar soluciones, ¿no? Llega la gente o las víctimas con un problema y buscar una solución para no ser parte del problema. Creo que nosotros no somos individuales, sino que vivimos en una sociedad y por el hecho de vivir en una sociedad hacemos parte de ella. Entonces el cambio nace siendo o generando transformaciones individuales, pero a la vez esa individualidad trae un contexto colectivo. Como le decía la compañera Paula, no somos solos, tenemos una familia, muchas veces eh, tienen hijos, familiares, y ese cambio personal, individual, va a generar una armonización en la sociedad y sobre todo en nuestros vínculos, tanto cercanos como laborales y familiares. Considero que la escucha, la empatía y sobre todo la resolución de conflictos va a ser algo que para nosotros como psicólogos siempre nos va a caracterizar para así mismo generar cambios en la sociedad. Y mi conclusión es que, escuchando todo lo que ustedes han compartido con respecto a la respuesta a las preguntas e inclusive a sus conclusiones, también es importante ser actores, perdón, como la redundancia y es ser actores activos, porque el problema es cuando simplemente nos quedamos observando y diciendo, ay, qué embarrada, sino que realmente podamos actuar y más desde la profesión tan linda que escogimos, siendo parte de esa transformación, siendo también actores de llevar no solamente a cabo una terapia, sino también una educación transformacional en generaciones, porque como veíamos, puede que, un ejemplo, digamos que Fabián ya tiene sus hijos y digamos que sus hijos ya están en una etapa adolescente en el colegio, y si Fabián todavía trae esas secuelas
seguramente eso lo va a multiplicar en sus hijos y así sucesivamente. Entonces, cuando también desde la parte de educación generamos como esa conciencia, no solamente impactamos una persona, sino impactamos toda una sociedad y nuestro país necesita mucho de eso, de la parte de educación también. Entonces, nada, compañeros, no sé si tengan algo más para decir o concluimos ya este foro. Yo creería que ya por el tiempo también. Sí, ¿no? Y Sí, está súper. perfecto.